Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. Quiero hacerte mención que vamos a ver el sexto mandamiento del decálogo del cual hemos estado estudiando, hemos estado profundizando, hemos estado viendo bastantes verdades. Hemos visto ya 5 de ellos, de los 10 mandamientos. Hemos logrado ver 5 de ellos y vamos por el sexto, el cual sí quiero anticiparte que en gran parte de él va a llevar un enfoque hacia la familia, porque pudiéramos sintetizar, resumir rápidamente el no matarás, que es el sexto mandamiento. No matarás, y a lo mejor tu entendimiento es tan hábil y tan ágil que ahí pudiéramos concluir este tema, mas sin embargo, creo que hay varias cosas de las cuales debemos profundizar. Necesitamos ahondar en ellas y que tú puedas llevarte estas verdades, pero con la gracia de Dios y con su ayuda. Sin Él, de nada te va a servir. Es mejor que podamos pedir juntos a Dios por su Espíritu, por su gracia, por su ayuda, para que el día de hoy Él nos hable, Él nos dé de su ayuda, de su poder y sobre todo de la unción para que pueda estar en tu corazón. La palabra que hoy hablemos, en ninguna manera Dios quiere que te vayas como entraste, sino que en verdad puedas encontrar el pan del cielo, que es Jesús, que es Dios, que puedas conocerlo y que puedas tú tener más de Él. Y solo será humillándonos y pidiéndole a Él su ayuda. Amén. Puedes inclinar tu rostro en tu lugar. Y ahí, en lo personal, tú le puedes pedir por tu propia alma, por tu propia casa, por tu propia familia, por los que están bajo tu tutela, bajo tu techo, que le pidas a Dios más que tú eres papá, o bien que eres tu mamá. Y también, si llevas y desempeñas la parte como hijo, también necesitas de Dios en esta noche, en esta tarde. Ya que este mandamiento es universal, es para todos. Padre, en el nombre de Jesús, que tiene todo el poder, te pedimos que nos ayudes, que nos abras los ojos, que nos des entendimiento, Señor, que nos hagas ver qué quisiste decir con el no matarás. Enséñanos las verdades que hay detrás de este mandamiento, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, Señor, no solo también a obedecer, sino a entenderlo y practicarlo, oh Dios. No solo ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores. Y en verdad, algo entendemos, no podemos sin tu ayuda. Hoy sé tú el que nos hable, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Éxodo,
capítulo 20, versículo 13. Es un texto muy pequeño, muy chico, pero muy importante. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. A simple vista no tiene nada complicado. No matarás. Quizás en 2 palabras entendemos todo. El simple mandamiento es: no matarás. Este mandamiento viene dentro del decálogo de Dios, pero uno de los propósitos por los cuales Dios estableció el decálogo, los 10 mandamientos, fue porque sin duda quería que en el pueblo de Israel hubiera un cerco, un vallado, límites hasta donde su pueblo Israel pudiera llegar, ya que las naciones, las cuales eran vecinas en donde ellos estaban, cuando ellos estaban en Canaán, y las naciones vecinas no conocían a Dios, conocían a otros dioses, y los cuales estaban en perversiones, estaban perdidos, estaban sumergidos en idolatrías, en inmoralidades, en abominaciones, las cuales Dios aborrecía sin duda. Y uno de los propósitos de Dios no era fastidiar al pueblo de Israel, y tampoco para nosotros. En ninguna manera Dios quiere fastidiar la vida del ser humano con mandamientos y estatutos y leyes, sino todo lo contrario. Dios quiere bendecir a su pueblo y quiso bendecir al pueblo de Israel, pastoreándolo, llevándolo a pastos verdes, apacentando a esa multitud de ovejas, las cuales Él guiaba. Él les daba dirección a través de una nube en la cual estaba la presencia de Dios, y les daba sombra y les daba protección y seguridad. Y de noche iba en una columna de fuego, la cual les alumbraba de camino, les daba la luz que ellos necesitaban, el calor que necesitaba un rebaño tan grande como el pueblo de Israel. Era ese Dios que se había aparecido en el Sinaí. Ese mismo Dios era el que quería abrigar y cuidar a su pueblo Israel en la travesía hacia la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Y lo que quería Dios en su infinita misericordia, como lo cantábamos, era darles la protección que necesitaban como padre, que necesitaban como pueblo, que necesitaban como ovejas, como hijos. Y es la misma protección que Dios quiere darte a ti, la misma ayuda, el mismo sustento. Quiere pastorearte, quiere dirigir tu vida, tu matrimonio, tu casa, poder bendecir a tus hijos, que tus hijos puedan crecer en valores, principios, los cuales los lleven a Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, Dios quiere intervenir y ayudarte con palabra buena para que tus hijos y tu familia puedan tener valores los cuales esta sociedad quizás no tenga. Principios cristianos, el amor, la mansedumbre, la piedad, la paciencia, la longanimidad. Y que no solamente los tengas, sino que los lleves a cabo, los puedas vivir. Pero pregúntate algo. ¿Esto tú lo inculcas, lo transmites, lo vives en casa? Recuerda, este mensaje es para el núcleo familiar y las familias que hoy aquí están representadas. Y a ti te quiero hablar. No solo es un mensaje para papás, es para los jóvenes. Porque sin lugar a dudas, pudiéramos quizás asegurar que nunca has levantado un arma contra alguien. A lo mejor nunca has levantado un arma blanca en contra de tus padres. Quizás nunca has agarrado un arma. No sabes ni siquiera quizás qué es cortar un cartucho
y el escuchar el trueno de aquel balazo. Quizás nunca lo has hecho. Y pudieras decir, pues este mandamiento paso con 10 y excelencia y mención honorífica. Pero, ¿cuántas veces con actitudes, con maneras de hablar, con maneras de proceder, con conductas inadecuadas en casa, o en tu trabajo, o en tu diario vivir, cuántas veces se comete este pecado y se hacen asesinos delante de los ojos de Dios? Porque con toda certeza a lo mejor pudiéramos decir, no hay ningún delincuente aquí, no hay ni un asesino, y si lo hay, se tendrá que arrepentir como aquel que nunca lo ha hecho. Pero el no matarás, Dios se lo estaba dando a su pueblo de Israel. Este mandamiento, esa plataforma en donde tú puedes cimentar a tu casa, ¿la estás haciendo? A tus hijos en crianza, a tus hijos en la difícil adolescencia. Y si están llevando a cabo una difícil adolescencia es porque su niñez no se trabajó. Estás llevando a cabo el transmitir los mandatos de Dios a tus hijos, aunque ya han salido de casa. A lo mejor ya se casaron, a lo mejor ya tienen a sus hijos. Pero eres un precursor de la palabra de Dios. Eres alguien que transmite los mandamientos de Dios. Porque a continuación veremos una familia, la familia de Adán y de Eva. Y te darás cuenta que hubo dos corazones en esa familia. Y podremos resaltar algo, que quizás en el padre que era Adán hubo un descuido para con sus hijos, Caín y Abel. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 2 al 7. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo siguiente. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué nos está hablando aquí en la parte última? Versículo 7. Es decir, que Caín, su corazón no era recto para con Dios. Su corazón era malo, no era recto, no estaba el corazón de Caín perfecto. Mas sin embargo Dios le dijo: a la puerta está el pecado. Es verdad. Tú abres la puerta y ahí está el cigarro. Tú abres la puerta y ahí está la mentira. Sales y ahí está el alcohol, ahí están las drogas, ahí está la vanidad. Nada más es que salgas del lugar y ahí está el pecado a la puerta. Mas sin embargo Dios le dijo a Caín: mas tú te enseñorearás de él. Es decir, con esto podemos refutar y quitar la idea de que no se puede vivir en santidad, porque a ti te será su deseo. Es decir, tú tienes potestad y autoridad para poder decidir sobre el pecado, si lo tomas o lo dejas.
En este caso, Caín no era perfecto delante de Dios, por eso su sacrificio no fue acepto delante de Dios, mas vemos que el de Abel fue grato a Dios, fue aceptable, fue hermoso para Dios. El sacrificio de Abel, le gustó este sacrificio, se agradó Dios, le gustó lo que Abel estaba ofreciendo. Mas vemos que de Caín no aceptó, pero vemos que Dios le estaba marcando su pecado. Vemos que Caín decayó su semblante, es decir, se amargó, aborreció, guardó rencor, guardó resentimiento, porque a Dios no le agradó su sacrificio, porque su corazón no era recto para con Dios. ¿Y qué afloró del corazón de Caín? La amargura. ¿Qué vino de dentro del corazón de Caín? El odio, el resentimiento, la amargura, la envidia. Y aún tú sabes que Jesús ha dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces uno no se da cuenta de cuando la persona está amargada, resentida? Porque su boca lo habla, lo delata y así lo confirma. Veamos más adelante en el versículo 9, en el capítulo 4 de Génesis. ¿Qué hizo Caín? Ahí no se quedaron las cosas. Vamos a leer del versículo 9 al 15 en el capítulo 4. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo siguiente: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo siguiente: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Versículo siguiente: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Versículo 15: y él le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué vemos aquí? Empezó a aflorar el corazón de Caín, pero acabó matando a su propio hermano Abel. Hizo una emboscada, diseñó y puso perfecto el momento para poder levantarse contra su hermano, es decir, maquinó un homicidio. Lo diseñó perfectamente. Y vemos que el corazón de Caín no era recto. Pero ¿qué ves también aquí? Adán se deja ver que conocía poco el corazón de sus hijos. Vemos incluso que Adán, desde que fue echado del paraíso, ya de ahí se veía una flaqueza, una falta de carácter, una falta de madurez para tomar decisiones firmes, para no dejarse llevar, para no ser ligero ante el pecado, que se dejó llevar por su esposa, Eva. Y aquí te deja ver algo, que el padre estaba al descuido de sus hijos. Porque tanto uno como el otro ofreció sacrificio y no sabía ni dónde andaban, ni con quién andaban. De eso la Escritura no nos narra, ni nos da un dato exacto en esto. Pero sí te deja ver el corazón que había en Caín. Era un corazón que aborrecía, era un corazón que odiaba, que envidiaba lo que hacía Abel, que envidiaba y que no le gustaba que Abel sí fue acepto delante de Dios. Pero que vemos que había sido albergado de tiempo atrás en el corazón de Caín una amargura. Decayó su semblante, pero bien le dijo Dios: a ti te será tu deseo.
Es decir, tú tienes potestad sobre el pecado. Y aún Dios le reclamaba algo. ¿Dónde está Abel tu hermano? No sé. ¿Sí te das cuenta? La altanería con la que se dirigía ya a Dios. Cómo su corazón de Caín se fue endureciendo. ¿Soy yo acaso de mi hermano? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? No lo sé. Vemos cómo había ya una insolencia, una soberbia y una amargura terrible de Caín contra Abel. Pero Dios le reclamaba la sangre a Caín. ¿Dónde está Abel? Y maldito serás. Porque además la descendencia de Abel iba a quedar frustrada a causa de Caín. Fíjate nada más hasta dónde llega un pecado. La descendencia que iba a ser a través de Abel ya había sido decaída y frustrada, porque Caín acabó con ella. ¿Hasta dónde puede llegar un pecado? Hasta destruir toda una familia. El rencor, la amargura, el odio de hermanos contra padres, de padres contra los hijos, de hermanos contra hermanos. ¿Cuántas familias hoy en día te encuentras destruidas, descrebajadas, desintegradas por el odio? Porque no se quieren hablar, porque no se quieren perdonar, porque no se quieren saludar, porque no quieren perdonar al otro, porque no quieren arreglar las cosas, porque le debe dinero, porque le quitó una propiedad, qué sé yo. ¿Cuántas familias no quedan destruidas por el odio, por el rencor? Así como destruyó Caín a Abel, así el pecado destruye a una familia. Así un rencor destruye una familia. Y qué celoso y qué diligente debe ser una persona cuando esto lo detectas que está en casa. Debes raerlo inmediatamente, porque si no, de lo contrario se volverá un cáncer que tarde que temprano resultará en tragedias, terribles tragedias. Y es por ello que Dios nos advierte en su palabra. Ahí está el ejemplo de la familia de Adán, cómo sus hijos estaban en un descuido, no en una observación constante. No estaba Adán vigilando el corazón de sus hijos Caín y Abel. No estaba ahí velando porque sus hijos fueran buenos, rectos, puros, perfectos, que crecieran en santidad, que se amaran uno al otro, quitar esas asperezas de hermanos. Pero como no veló, Adán se encontró con que su hijo mató a Abel, su hijo. Y esto puede llegar a suceder en alguna de las casas que aquí están. Y no estoy deseándolo a nadie, sino que Dios le da una importancia tan significativa al no matarás, al no agredir, al no pisar el derecho de tu prójimo. Ya lo habíamos hablado. Recuerda que estos mandamientos hasta el 10º es con referencia al prójimo. ¿Qué importancia le da Dios a la vida, a la persona, al ser humano? Que no se ha pisoteado su derecho. Dios le da un sentido al respeto que tiene cada uno como ser humano, y que debes respetar al otro, que no debes de abusar de él, que no debes menoscabarlo, que no lo debes de hacer a un lado, aunque sea lo que sea. Todos y cada uno mereces un respeto y tienes una dignidad, y Dios le da esta importancia. Y es lo que también Dios quiere que veas, porque somos hechos a imagen de Dios, creación suya. Somos corona de la creación. Es decir, ¿qué máquina tan perfecta hizo Dios? A un ser humano. Inigual, no hay nada igual. Ni un carro te puede igualar. ¿Qué máquina hizo Dios tan perfecta? La mente, el corazón, el funcionamiento.
el cómo andas, el cómo razonas, el cómo tienes discernimiento para pensar y hacer las cosas. Y cuánto tiempo de vida tienes. Es precioso lo que Dios hizo con nosotros. Y es por ello que Dios le reclamaba a Caín severamente: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero vemos que la vida de Caín fue maldecida. Y sabes, Dios no permitió que le mataran, porque la sociedad se iba a levantar contra de él. Pero fue puesto por señal y sí iba a ser rechazado socialmente. Caín iba a tener un rechazo para que no fuera aceptado como tal. Y la tierra ya no le iba a dar su fuerza. Es decir, Caín ya estaba maldecido. Ya la tierra no le iba a dar el fruto que realmente debía darle. Le iba a dar menos. Ya su vida no estaba bendecida. Ya llevaba una culpa. Ya llevaba su conciencia marcada, Caín, porque se había levantado contra su hermano Abel. Qué importante es que puedas entender esto, amigo, amado, que Dios le da una importancia a la vida. Dios no quiere la muerte del que muere. Es decir, Dios no anhela que un impío se muera rápidamente para mandarlo al infierno. Dios quiere que te salves. Aquí lo que salvó a Abel es que era un cristiano, es que realmente andaba rectamente delante de Dios. Y Abel está en la presencia de Dios. Caín, si no se arrepintió, créeme que hoy está en el infierno. Por eso cuán necesario es que esto, tu papá, tu mamá, puedas llevar a tus hijos al perdón, al amor, a la piedad, a las buenas obras. Que tú como papá y como mamá seas el reflejo de lo que Dios quiere. No vaya a ser que tus hijos estén viendo de esto que te estoy hablando. Odios entre la esposa y el esposo. Rencores constantes. Pleitos uno y otro otra vez. Malas palabras. Palabras altisonantes. Palabras hirientes. Calificativos que hieren, que lastiman. No sea que tus hijos, esto sea el pan de cada día de ellos. Ver cómo papá y mamá se pelean. ¿Y por qué? Por algo absurdo y ridículo. Porque créeme, a veces cuando uno tiene que ir a la raíz de algún problema, ¿ves cuál era el meollo del asunto? ¿Cuál era el problema? Algo insignificante. Algo absurdo. Pero el problema está en el corazón. El problema está aquí adentro. ¿Cómo es una de las maneras en las cuales se puede matar? Claro es que utilizando armas, sean de fuego, o sean instrumentos punzocortantes, piedras, palos, cables para ahorcar, filos, sea de fierro, sea de plástico, o herramientas pesadas. Con esto puedes tú llevar a cabo un homicidio terrible, una tragedia espantosa. Pero hay otro tipo de asesinatos y te los quiero ir enumerando y diciendo. Uno de ellos es el aborto. Una persona que lleva a cabo esta práctica de abortar, de no querer el producto, de no querer que nazca aquel bebé, que no quiere que nazca aquel producto que viene de fruto de una relación, quizás fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, o de una relación ilícita, de una fornicación, y que llega a practicar el aborto. Esto también es considerado delante de Dios un asesinato, un homicidio, con dolo, con toda intención, con alevosía y ante alguien inofensivo.
Porque mira, independientemente de los meses que lleve el producto en el vientre de la madre, ahí no está el problema. El problema está en el corazón asesino de aquel que no quiere el producto. Cuando se entera, estoy embarazada, mátalo, no lo quiero. No quiero que nazca, no quiero tenerlo, que nadie sepa. Vamos con un doctor. Independientemente de los meses que lleve. El problema es ese corazón asesino, que ya la intención de sí, ya lleva el quererlo deshacer, quitarlo de la tierra, que no pueda nacer. A pesar de que en el primero y en el segundo mes está la célula fecundada. Y esa célula lleva toda la información de aquel ser humano que pudiera, solamente lo único que le falta es el desarrollo. Pero aquel ser humano pudiera salir y tener todas las facultades y la información que va en esa célula. A los cortos meses, al primero, al segundo. Te vuelvo a repetir, el problema es cuando el ser humano toma una decisión sobre su prójimo, de decir, no lo quiero. No quiero a ese hijo. No quiero este producto. No quiero esto que salió de esta relación, que ni aparte ni quería. Y se empeñan en quitarlo de en medio de la tierra. Y todo por algo, por el egoísmo del hombre. Porque tú no tienes derecho sobre la otra persona, aunque haya sido una violación. Y diga la mujer, es mi cuerpo, es tu cuerpo, pero no el niño, no eres dueña de él. Está naciendo en ti. Pero no tienes derecho sobre esa vida. Sobre tu cuerpo sí. Sobre esa vida no. El niño no tiene la culpa de que tú estés tomando una decisión inadecuada e inaceptable. Abortar. Por tu egoísmo. Por un corazón que se ve a sí mismo. Y esto es un asesinato. ¿Y qué sucede con aquellos que llegan a practicar tal suceso? Una conciencia manchada, una conciencia atormentada. ¿Cuántos corazones no quedan dolidos por esto? ¿Cuántas personas no piensan en el niño? Lo sueñan, lo anhelan de nuevo. Lloran con un lamento y lloran desquebrajados, dolientes. Es que si lo hubiera tenido, es que si le hubiera permitido que naciera, es que si lo tuviera conmigo. Es que ¿por qué lo hice? Y en verdad ves algo, una conciencia atormentada. Una conciencia que no la deja en paz. No lo deja en paz. Porque a veces no solamente la mujer toma la decisión. A veces es el varón en quien empuja y orilla a la mujer a tomar decisiones que no son. Y a esto, delante de los ojos de Dios, es un asesinato. Por algo Dios le dijo a su pueblo Israel, no matarás. No te vas a meter con el derecho de tu prójimo. No vas a pisar su derecho, porque tiene dignidad. Tiene el derecho a vivir como tú, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho. Él tiene un derecho de vivir. Y esto es reprobable delante de los ojos de Dios. Otra de las maneras en las cuales se caen en un homicidio o se puede matar a alguien. La eutanasia. Esto es cuando la persona ya está vegetativa, solo está conectada a ciertos aparatos para sustentarle la vida. Pero el tomar la decisión de desconectarlo o de inyectarle algo para que sufra y muera instantáneamente, esto tú no puedes tomar una decisión así. Porque estarías matando a alguien que todavía está vivo. Clínicamente está comprobado que el oído es lo último que se acaba cuando tú mueres. Imagínate más, entendiendo que esa persona no se ha arrepentido o no conoce a Jesús. ¿Cuánto no más no puedes tomarte una decisión así? Desconéctenlo, inyéctenle, pero que no sufra, dice la persona.
Mejor que muera ya. Y esto no debe ser así. Primero que se arrepienta. Y tampoco estoy diciendo que entonces, bueno, ya convertido, ahora sí desconéctalo. Tampoco. Si Dios dio la vida, deja que Dios la quite. Tú no puedes decidir sobre la propiedad de otro ser humano. Esto lo podrán hacer allá afuera. Y por no querer ver sufrir al otro, prefieren desconectarlo. Responsabilidad será de ellos. Pero esta práctica no es permitida delante de los ojos de Dios. Porque entonces su vida de aquella persona, su alma estaría en tus manos. Y la sangre de esa vida, como la sangre de Abel, clamaría delante de Dios. ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me desconectaste? ¿Por qué permitiste que me inyectaran si todavía no me hablaban del evangelio? Y su sangre sería sobre de ti. Mejor háblale de Cristo. Mejor predícale el evangelio. Mejor predícale de Jesús. Aunque no mueva los ojos, aunque no mueva la boca, aunque no mueva la mano, tú háblale. Que se arrepienta, que se vuelva a Dios, que vea el amor de Jesús en el sacrificio. Pero tú no te eches encima una decisión de esta magnitud. Quitar la vida a otro es un homicidio y su sangre sería sobre de ti. ¿Cuánto no más tú que tienes cercanía con los enfermos, que oras por ellos, que tienes acceso a una cama de un enfermo y que puedes orar por él? Hazlo con sabiduría, hazlo con temor, hazlo entendiendo que ahí está el Espíritu. Háblale a aquel que está a un paso de la muerte. ¿Cuántas personas también están a punto de morir? E inclusive llegan a ver gente adentro del cuarto, de la habitación o de la recámara. Gente que se los quiere llevar. Vienen por mí. Vienen por mí. Y quizás por ahí está la esposa, el familiar. ¿Dónde? Diles que se vayan. Vienen por mí. Y ya la persona está aterrada en los últimos momentos de su vida. Qué importante es que puedas tú llevarlo a Jesús. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya tienes un conocimiento del evangelio. Háblales de Cristo. No digas yo no sabía. ¿Has escuchado el mensaje del arrepentimiento? ¿Has escuchado cuál es la gracia de Dios? ¿Has escuchado cuál es la misericordia de Jesús? ¿Has escuchado cómo Jesús perdona los pecados? Háblales de Dios. Qué importante es ver por aquellos que están a un paso de morir. Además, otra manera de poder quitar la vida es el suicidio. O sea, la persona cuando decide ahorcarse, ponerse un tiro en la cabeza, pasar un cuchillo en su cuello, o excederse de narcóticos, o excederse en pastillas, qué sé yo. Esto es un asesinato, nada más que sobre sí mismo. El suicidio es otra de las maneras en las cuales se puede asesinar y se puede matar. Pero además hay otros medios en los cuales se asesina. Hoy la gente se está muriendo a causa del alcohol, del tabaquismo, de las drogas. Tanto y tan grave es el problema, amado, que las cajetillas de cigarro ya te ponen una rata muerta, te ponen un señor con un hoyo aquí, te pasan una boca abierta y cómo está toda quemada por dentro. Tanto es el problema que tiene este país, el cual está hundido en tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, que se está llevando a la gente al infierno. Pero todos aquellos que tienen estos negocios serán responsables y darán cuentas delante de Dios de todos los asesinatos que han cometido. ¿Cuánta gente no está en una cama de un hospital por cirrosis, por el alcohol? ¿Cuánta gente no se está muriendo por causa del tabaco?
¿Cuánta gente hoy no se muere por las drogas? Se les va su razón, quedan fuera de sí, ya no razonan, quedan locos, ya no están cuerdos. Y es otro de los medios por los cuales la gente se está muriendo. Y muchos son responsables de estos asesinatos. Por eso hoy la tierra también está maldecida. Porque toda la sangre de esa gente clama al Dios del cielo. Por eso la tierra cada día más gime. Por eso más temblores. Por eso más problemas, más terremotos, más ciclones. El mar casi se mete en medio del país. Lluvias, tempestades, cosas de las cuales los hombres se preguntan, ¿qué sucede? Sucede que el Dios del cielo está demandando toda la sangre que se está muriendo a causa del pecado, de todos aquellos que se enriquecen por todos los que consumen el cigarro, la droga, el alcohol. Y lentamente se van muriendo. Pero hoy es un problema nacional y pudiera decir internacional. Ya no saben qué hacer con este problema y la gente se está muriendo. Todo por algo, por causa del pecado. Tanto Dios le da el valor a la humanidad y a la vida, que aún en esto incluye la vida de aquellos que son animales. Veamos en la Escritura, libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Cómo es el corazón de un impío? Es cruel, pero el justo cuida de la vida de su bestia. ¿Qué vemos aquí? A un Dios dentro de esta creación nos da a los seres llamados animales, de los cuales hay la manera en la cual Dios estableció para que te puedas enseñorear de ellos. Pero también llega un momento en donde el impío es tan cruel que puede hacer mal uso de ellos, matarlos, quemarlos, o vender sus órganos, o echarlos a pelear. Y esto sale sino de un corazón cruel. Aquellas peleas callejeras que hacen de perros unos contra otros. Pero dice aquí la Escritura que el justo cuida de la vida de su bestia. O sea, Dios le da un énfasis y una importancia a lo que está en su creación. ¿Y por qué incluirlo? Porque todo emana de un corazón o justo o impío. ¿Cuánta gente no destruye a los animales? Los deja sin comer, los abandona, los quema, los tira, los avienta afuera. Y esto también delante de los ojos de Dios cuenta y tiene una importancia. Mas sin embargo vemos que está estipulado que puedes llegar a matar a un animal para comer y sobrevivir. Eso sí es lo que está autorizado delante de Dios. Que te puedes enseñorear de los animales porque tienes la necesidad de comer y de sustentarte de ellos. Esto no vendría a ser pecado delante de Dios. Pero aquel que es cruel con un animal y solamente por verlo sufrir, como en una corrida de toros, por ejemplo. Aquellos que se embelezan, se sacian de ver cómo el toro corre, cómo la sangre corre sobre sus lomos, cómo meten el cuchillo en medio del lomo y se sacia la gente. Eso no está bien. Eso es estar jugando con la vida del animal inadecuadamente. Lo adecuado sería que tuviéramos una hambruna terrible y entonces sí, pues mata al animal, tenemos que comer. Y eso sí es lícito delante de Dios. Además también puede ser una defensa. Es decir, quizás andas en el campo, en el bosque y requieres defenderte de un animal, pues a lo mejor necesariamente lo tengas que matar, ¿no? Y esto delante de Dios también es lícito. Aquí no vendrías tú a infringir un mandamiento como el no matarás. Pero, ¿qué entendemos acerca de la pena de muerte? ¿Es lícita o no es lícita? Pero nos es útil la Biblia para poder aprender de esto. La Biblia y la Escritura de la antigüedad sí lo permitían. ¿Para qué? Para que el pueblo viera un acontecimiento tal,
Es decir, sacaban a la persona y lo apedreaban. Y todo el pueblo estaba viendo cómo moría la persona. ¿Para qué? Para que el pueblo temiera. No lo voy a hacer yo, porque si no me va a suceder como a él o como a ella. No voy a adulterar, no voy a ser idólatra, no voy a infringir el día de reposo, lo voy a santificar, porque si no me va a suceder como a él o como a ella. Voy a andar derecho y voy a ser recto delante de los ojos de Dios. No voy a ser como los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y los asesinó Dios, los mató. Claro que la pena de muerte es lícita, mas es muy complicada, ya que nuestras autoridades hoy en día, quizás en tantas de las injusticias que luego cometen, se podrían llevar a un inocente, ¿cierto o no? Entonces creo que hoy en día se requeriría una legislación sumamente estricta como para algo y llevar a cabo una pena de muerte. Y esto a causa de nuestras autoridades. Pero veamos en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 12 al 17. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, ¿qué dice aquí? Él morirá, es decir, vida por vida. Versículo siguiente. Mas el que pretendía herirlo, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Versículo siguiente. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. ¿Para qué? ¿Qué? Para que muera. Versículo siguiente. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué pasará? Morirá. Versículo 16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, ¿qué pasa? Morirá. Versículo 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué le sucede? Morirá. Vamos a ver el 16 nuevamente. Versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá, dice el versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. En la antigüedad, la pena de muerte era autorizada por Dios. Es decir, cuando alguien transgredía la ley de Dios en pecados específicos, era muerta. Se le quitaba la vida y era juzgada. Veamos en Éxodo 22, versículo 2. Éxodo 22, versículo 2. Vamos a ver otro texto, el cual nos habla de esto. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió, ¿no será qué? Culpado de su muerte. Es decir, si tú ves, llegas felizmente a tu casa, abres la llave y te encuentras uno adentro, y quizás en vez de que corra, se pone a forcejear contigo, y en la fuerza contigo, tú lo llegas a matar, Dios no te culpa de asesinato, ni de homicidio. Porque imagínate tú, a lo mejor se levantan contra tu familia, llegan de noche y tú dormido, y se vuelven contra tus hijas, o tus hijos, y quisiera hacer atrocidades, etcétera, hacerles daño. Evidentemente, no te vas a poner a orar, ¿verdad? Ay, te reprendo en el nombre del Señor. No. O sea, actuarías o harías algo, ¿no? En defensa de los tuyos, de tus hijas, de tu esposa, o a lo mejor están en peligro. Y tú tienes que entrar. Si no, te verías como que cobardón, ¿no? Pero tendrías que entrar al quite. Pues es tu familia. Aunque tú perdieras la vida, pero la diste en la batalla. Tú tendrías que ir a defenderlos. Y si él muere, la Escritura te dice algo. Tú no lo mataste. Sí, sí lo mataste, pero tú no estás culpado delante de Dios. Tú no eres un homicida. Fue justamente. También son lícitas las guerras justas. Es decir, cuando te invaden tu territorio, tu propiedad,
Aunque seas cristiano, ¿sería lícito que tú tomaras un arma y fueras a la guerra? Si viniera ya el vecino país, Estados Unidos, se le ocurriera invadir México, porque nomás se le antojó, ¿sería lícito que cualquier cristiano tomara un arma y fuera a la defensa de su nación? Aún inclusive en la historia los metodistas se defendieron de los franceses, porque los querían invadir y querían hacer atrocidades, violaciones de mujeres, introducir el catolicismo a toda costa, y los metodistas se defendieron. ¿Por qué? Porque es cuando te quieren invadir. Quieren tomar propiedad tuya y dices, bueno, pues ¿por qué no? Pues a cada quien lo suyo, respétame. Pero cuando quieren invadir lo que es tuyo, ahí está el problema. ¿Qué más nos puede hablar la Escritura acerca de aquellos que les puede ser lícito, que puedan llegar a cometer un homicidio real? En Romanos 13, versículo 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo siguiente, el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano llevan ¿qué? Lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ejemplo, un policía, alguien que trabaje de policía, está tras la persecución de un asaltante, de un delincuente. Acaban de robar un banco. Y quizás se abre el fuego por ahí y empieza quizás a tirar y le da al delincuente y cae en la batalla. ¿Este policía sería castigado o sería transgresor de este mandamiento? No, porque para eso lleva la espada y es puesto por Dios. Y si el delincuente le da la orden que se pare y no se para y él dispara, su sangre sería limpia. Finalmente para eso lleva la espada. Va atrás de un delincuente que hizo lo malo. Si haces lo malo, dice la Escritura, teme, porque no en vano lleva la espada. Es decir, en un policía o en aquellos que fungen como autoridades, pueden usar las armas, aunque sea cristiano. Para eso lleva la espada, no para abusar de su autoridad y ser autoritario y andar extorsionando a la gente. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de esto? Lucas 3, versículo 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto era lo justo para aquellos que fungían una autoridad. Pues confórmate con lo que ganas. No andes extorsionando a la gente. Pues hay que no se vea, ahí pónganlo en el carro, ahí pase lo que no haga ruido. Y andan extorsionando a la gente para extraer dinero. Les estaba diciendo algo. Tú sé justo, tú sé recto y no pidas más de lo que no te es dado. Amén. En Hechos 10, versículo 1. ¿Qué más nos habla de aquellos que llevan la espada y que pueden llegar a cometer o pueden llevar a cabo sí, un asesinato lícito? Hechos 10:1. Nos habla de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Es decir, Cornelio, a pesar de que era oficial, era piadoso, era cristiano. Hacía piedades, hacía limosnas al pueblo, al templo. Y este hombre conoció de Jesús. Y este hombre, por el Espíritu Santo, fue enviado Pedro a que le predicara el evangelio. A él y a otros. Y era un centurión, o sea, era alguien que llevaba una espada.
y que podía matar al que hiciera lo malo. ¿Sí me explico? Es decir, para ellos no está prohibido el evangelio. Ellos también pueden conocer del evangelio. Y puede ser cristiano o puede ser cristiana, aunque lleven la espada. Y aunque a lo mejor Cornelio haya dicho, híjole, pues bueno, alguien se levantó por ahí, hizo una sedición, hizo un levantamiento en armas, y pues maté como a 4 o a 5. ¿Le sería tomado como pecado? No, porque él era un guardia y conoció a Jesús. Y no vemos que en la predicación de Pedro le haya condenado su pecado de homicidio, con dolo, con violencia. Al contrario, ves que el espíritu estaba agradado de Cornelio, porque era piadoso. Era alguien que hacía limosnas. ¿Hasta aquí estamos hablando claros? Ok. Pero ¿qué nos dice Jesús acerca de esto? Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Son palabras de Jesús. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús nos estaba dando el espíritu del mandamiento. Y aquí está la raíz del problema cuando se mata: el enojo, la raíz de amargura, de lo que hablábamos a un inicio. Mas sin embargo, no todo enojo es asesinato. Es decir, en una de las ocasiones Cristo Jesús se enojó, se molestó, porque los fariseos, los que estaban por ahí, no le querían dejar que sanara a un hombre que tenía una mano seca. Y Jesús se indignó. Jesús se indignó por la incredulidad de esos hombres y le estaban impidiendo hacer ese milagro. En otra de las ocasiones Jesús se molestó y se enojó cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, hizo un azote de cuerdas y hubo una indignación, hubo un celo, hubo una intención de Jesús, hubo una molestia. Y no con eso estoy justificando pecados, mucho cuidado, sino estamos entendiendo el espíritu de este mandamiento. Porque también Jesús se molestó con sus discípulos y les dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué? Porque sus discípulos no tenían fe. O imagínate tú, ahí tienes a tus hijos, ¿no? Cuando te hacen un berrinche, o te hacen una pataleta, o empiezan ahí a ofenderte, o empiezan a pedirte permisos y se enojan contra ti. Pues quizás tú como padre digas: bueno, pues ¿de qué se trata, no? Si ya te había dicho, ya te había corregido, y ves que tu hijo reincide, o sea, lo vuelve a hacer, pues tú como padre no te vas a poner contento y le vas a aplaudir y: no, mi hijo, usted hace bien en desobedecerme, le va a traer su pastelito y le voy a cantar su cumpleaños. Pues ¿verdad que no? O sea, tú como padre vas a decir: oye, te pasaste, y esto merece un castigo. Dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. O sea, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no te pases de la raya. Mucho cuidado. Una cosa es indignarte por una mala conducta. Una cosa es pasarte. Una cosa es llegar hasta el límite de decir: oye, esto no estuvo correcto. Esto no estuvo bien. Y que puedas exhortar, reprender y quizás regañar. Decir: oye, esto que estuvo pésimo. Esto que hiciste estuvo mal. Y hasta ahí no sería asesinato. Malo sería que excedas la raya y te enojes, grites, avientes, digas. Y entonces sí serías reo de juicio. Serías llamado ante el concilio y estarías expuesto al fuego del infierno. Tú tienes un sentido de justicia y hasta ahí no es pecado. Tú tienes un sentido de que alguien te está atropellando, como aquel que se le ocurre meterse en la fila y dices: oye, eso es injusto. Aquí yo pedí permiso, aquí yo llevo 2 horas formado, para que este llegue y se meta hasta el principio. Sería injusto, ¿no?
Y con sabiduría actuarías y pues no irías y lo empujarías y le harías bronca. Pues no, para nada. O sea, irías con un encargado y le dirías, oye, discúlpame, yo estoy pidiendo permiso en mi trabajo y este señor llega a las buenas y en un minuto está hasta adelante y yo llevo 3 horas formado. Eso es injusto, ¿no? Es porque tú tienes un sentido de justicia. Y Jesús lo hizo en el templo. Dijo, esta es casa de oración. ¿Y ustedes la hicieron casa de ladrones? Por eso Jesús se enfureció y volteó las mesas de los cambistas. Actuó con celo, pero no con enojo. Eso es diferente. Actuar ya con una ira, desenfrenado, y empezar a herir, y empezar a gritonear, y empezar a ofender. Eso es distinto. Cristo actuó con un celo santo, con un sentido de justicia. Se estaba atropellando el nombre de su Padre. Le estaban haciendo casa de ladrones. Por eso Jesús se molestó. Por eso Jesús tuvo esa molestia. Aquí tendrás que hacerlo con mucha sabiduría y conocerte a ti mismo. Porque no sea que caigas en justificar tu pecado de enojo y decir, no pasó nada, nada más me indigné. Mucho cuidado. Una cosa es que te indignes ante la mala conducta y otra cosa es justificar pecados. ¿Qué es lo que nos está prohibiendo este mandamiento? La palabra fatuo significa tonto, idiota, estúpido. Es decir, ¿cuántos padres hoy no matan a sus hijos? No físicamente, sino verbalmente. ¿Cuántos padres no pisan la autoestima de sus hijos? ¿Cuántos hijos hoy no se sienten menos? ¿Cuántos hijos hoy no se sienten capaces para muchas cosas? ¿Cuántos hijos a veces no pueden lograr salir de la depresión? Porque sus padres los pisaron, los menospreciaron. No los bajaban de fatuo para abajo. No sirves para nada, eres un inútil, eres un torpe, mira nada más. Te pareces a tu mamá, te pareces a tu padre, mira cómo eres. Yo no te he enseñado eso. Mira cómo eres, no haces bien las cosas, quítate para allá, me estorbas, ya te odio, mejor no hubieras venido al mundo. ¿Y cuántos padres no con sus palabras matan a sus hijos? ¿Cuántos padres califican a sus hijos y los hacen menos? Los hacen a un lado. Uy, más cuando no es su sangre, se vuelven contra de ellos. Los humillan, los ofenden. Y esa persona no sobresale ni puede alcanzar metas porque sus padres los mataron. ¿Cuántos esposos no pisan a su esposa? La lastiman, quizás no con golpes, con palabras hirientes, con calificativos. Porque tú bien sabes las palabras que debes utilizar para hacerlas bien afiladas y para que hieran con toda la intención. Y tú sabes que fuiste certero y que la dejaste herida, la dejaste lastimada, la dejaste llorando por tus palabras. ¿Cuántos no han utilizado la palabra fatuo para con sus esposas, para con sus esposos? ¿Cuántos padres no matan a sus hijos y los inducen al televisor? Los ponen frente a una programación inadecuada, los ponen frente a las telenovelas, los exponen a las fornicaciones, los exponen ante los adulterios, los exponen ante la inmundicia de un televisor. ¿Cuántos padres no los encausan a la mentira? ¿Cuántos padres no matan a sus hijos poniéndolos en alcohol porque su padre quiere que su hijo pruebe la cerveza para que se haga hombre, para que se haga macho, para que fume un cigarrillo, para que se haga mujeriego? ¿Cuántos padres la sangre de sus hijos están en sus manos? Porque los encaminaste al pecado y los estás matando. Están vivos pero muertos en tus manos, porque los encausaste a que dijeran maldiciones, porque los encausaste a que dijeran malas palabras,
porque los encausaste a que aborrecieran a Dios por tu mal testimonio, por tu mal proceder, por tu pésimo ejemplo, porque tu vida no es la que a Dios le agrada, porque tu manera de hablar es áspera para con tu esposo, porque tu manera de hablar es áspera para con tu esposo o tu esposa. ¿Cuántas veces como esposa le estorbas a la autoridad de tu marido? Y una y otra vez te metes en la autoridad de tu marido y lo menoscabas, lo haces menos, le restas la autoridad cuando debe ejecutar sentencia sobre la mala obra. Pero ahí estás tú, metiéndote. Y esto frente a tus hijos. ¿Y ahí qué estás haciendo? Los estás matando. Se te están muriendo en las manos. ¿Cuántas veces tus hijos cometen malas obras y no los corriges con una corrección de amor, por amor a sus vidas, con una corrección justa, inmediata, tajante, pero con mucho amor? Porque es lícito. Porque la vara quitará la insensatez del corazón del niño o del adolescente. No creas que porque tiene 16, 17 a veces necesitan. A veces requieren una enderezada, pero justa, con amor. A veces uno como padre, ¿qué hace? Casi te pones a llorar con ellos. Pero es necesario, es justo. ¿Cuántos adultos hoy no están heridos porque de pequeños sus padres los humillaban, los menospreciaban, los hacían a un lado? Era claro y notoria la preferencia para con los otros hermanos. Y hoy quizás tú de grande dices, me hicieron menos. Amaban más a mis otros hermanos que a mí. ¿Y cuántos adultos no están dañados por esto? O aún llegaron a los golpes, porque se llega a dar la violencia intrafamiliar en las casas, donde no hay el amor, la comprensión, el cariño, la templanza, la paciencia para oír a tus hijos, la paciencia para sentarte a darles un culto familiar, amar a tu esposa, amar a tu esposo. Esto es lo que necesitan hoy nuestras familias: el amor, la ayuda de Dios, su protección, su intervención, para que haya el perdón y la ayuda de parte de Dios en nuestras casas. Qué difícil es lidiar una situación cuando hay violencia intrafamiliar y se llega a los golpes. Qué terrible trauma hay en aquellos pequeños que llegan a ver cómo papá le llega a pegar a mamá. Qué terribles traumas llegan a tener los hijos cuando ven aquellos sucesos de golpes, sangre, moretones, a mamá llorando, y se sienten indefensos, se sienten protectores de sus madres y se levantan contra el padre. Pero cuando sea grande, te he de pegar, papá. Y ahí está el niño luchando en su inofensiva edad contra aquella situación adversa de papá y mamá. Todo por algo. Por la insensatez, por la necedad, por la soberbia, por querer ganar uno con el otro. Y hoy las casas se caen a causa de esto. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí te hace el proverbio un contraste y una comparación. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, están afiladas. Mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué diferencia es decir? Es que me estorbas, es que te odio, es que me das asco. Quítate, niño, de aquí, no me estorbes. Eres una gorda. No sirves para nada. Regrésate con tus padres mejor. Déjame solo, déjame sola. Y son como golpes de espada.
afilados, directo a donde puedes herir. Pero qué diferencia. Esas palabras de alguien que es sabio, que consuela a un hijo, que le da los brazos a una esposa, que le da la ayuda idónea a su esposo, que le da la corrección necesaria a sus hijos, la adecuada, la necesaria. Y después de corregirlo le dice: hijo, dame un abrazo. Después de que hubo el perdón, el consuelo, la corrección. ¿Qué diferencias son las palabras del sabio? Que tiene de Dios y que le da los suyos. Sabios consejos, buen testimonio. Déjame te narro una anécdota en donde un padre a sus 2 hijos, los cuales llegaban comúnmente tarde a casa, alcoholizados, llegan estos 2 jóvenes y el padre toma 2 pistolas cargadas y se las da en sus manos y les dice: subid, id arriba y matad a vuestra madre con estas 2 pistolas. Y en ese momento los jóvenes, creo que hasta el alcohol se les bajó, y ellos estaban asombrados de que su padre les dijera algo así. Pero papá, ¿qué estás diciendo? Id y subid con estas pistolas y matad a vuestra madre. Y los hijos ya no sabían, se veían uno al otro y veían la pistola y no sabían qué estaba sucediendo, a lo cual el padre les estaba invitando. Y les dijo: mátela, porque menos doloroso sería para ella que la mataran de esta manera, y no que lentamente por vuestro comportamiento la estás matando lentamente. Es decir, gradualmente esta mujer estaba muriendo. Y a veces la gente, a veces las madres, a veces los padres mueren lentamente por la conducta de sus hijos. Sí, porque sin lugar a dudas, las malas conductas de los hijos, las apatías, las rebeldías, las desobediencias abiertas o pasivas, le van restando vida a tu mamá. Le van restando y le van quitando vida al papá. No de balde son las canas. No de balde es el desgaste de mamá. No de balde son las lágrimas de una mamá como Ana, que estaba diariamente en el templo clamando por un hijo. Y mira, mamá, yo te invito a que no claudiques en ese clamor por tus hijos. Hazlo fielmente y sin cesar. Aunque seas criticada. Porque Ana fue criticada como borracha. Pero ella, humillada y quebrantada delante de Dios: un hijo, Señor. Y creo que aquí muchos de los padres podríamos clamar: nuestros hijos. Nuestros hijos, Señor. Porque hoy en día te encuentras que los hijos no obedecen, dañan con su conducta, dañan con sus desprecios a sus padres. Y dice la Escritura: cuidado si maldices a un padre o a una madre, que muera. Es decir, no físicamente, espiritualmente estás muerto. ¿Cuántos adolescentes se brincan la barda y le van restando la vida a sus padres? Tu Dios, tu grupo, tus pastores, tus prédicas, tus reuniones, y se van sobre de ellos y atacan a sus padres una y otra vez. Y no están haciendo sino que matando a papá y matando a mamá y rebelándose, teniendo noviazgos, alcoholizándose, fumando, viendo tele. Y ahí está la mamá queriendo contrarrestar todo esto y muriendo gradualmente a causa de los hijos. Pasemos a nuestra conclusión. Lo que prohíbe Jesús son los malos sentimientos, el odio, la amargura y los insultos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Todo aquel que aborrece, que odia, se hace un homicida. O sea, alguien que mató con una pistola a su prójimo y alguien que aborrece a su hermano, es lo mismo. Delante de Dios es igual. Porque por tirar una pistola mató, pero sin tenerla en su corazón ya lo asesinó. O sea, ya lo aborreció. Es lo mismo. No más que uno fue físicamente y el otro fue en el corazón. Es lo mismo. ¿Cuál es el llamado? Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje de Dios para las familias? Que se amen. Por algo Dios puso el mandamiento: no matarás. No matarás. No aborrezcas a tus hermanos en la carne. No aborrezcas en tu corazón a tu padre o a tu madre. No aborrezcas a tus hijos. No aborrezcas a tu hermano en la fe. No te escondas de él. No aborrezcas a tu hermana que camina con Cristo y tú también. No lo aborrezcas. Dice la Escritura: no aborrecerás a tu hermano, sino que razonarás con él. Porque sin duda llega a darse diferencias entre hermanos. Pero la Escritura nos da disciplinas y maneras de cómo corregir esas diferencias. Por eso Dios prohíbe: no matarás, pero tampoco vas a aborrecerlo. No tienes por qué odiar a alguien con el cual puedes razonar. Puedes entrar en común acuerdo. Por lo tanto, el llamado es este: amémonos unos a otros. Si son tus hijos, tú los llevaste en brazos, ámalos. Si tienes padres, agradécele a Dios que tienes padres. Hay muchos que no tienen padres, que no supieron que es una mamá que te escuche. Hay hijos, hay niños que no tienen un papá que les diera un abrigo, un sustento. Y tú sí los tienes. Agradécele a Dios. Y arrepiéntete también por todas aquellas ocasiones en que has aborrecido, has odiado, has despreciado, has utilizado calificativos altisonantes contra tus seres queridos, con dolo, con intención. Si lo hiciste, arrepiéntete. Porque el llamado es este: amémonos unos a otros. Y esto es lo que Dios quiere invitar a las familias de esta congregación: ámense unos a otros. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la ira y el enojo no concuerdan con Dios. El amor, el perdón, el saber humillarse y pedir perdón, el saber inducir y inculcar a los hijos a que hagan el bien, a que amen a sus hermanos, a que no se aborrezcan unos a otros. Creo que ya no debo citarte ejemplos. Tú has de conocer familias enteras que a veces no se hablan y están distanciados. Tienen disensiones, divisiones. Y esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta: que nos amemos unos a otros.